Pues llegan hacia ese podcast los músicos insólitos. Estos músicos insólitos, esta sección que llevábamos a tiempo sin colgar, pero que es por una simple cuestión horaria de quién es el responsable de esta sección y dónde estamos nosotros. El responsable de esta sección, ya lo sabéis, es nuestro querido Antón García, que reside en Estados Unidos, nosotros en Galicia. En España hay una diferencia horaria importante y por eso, pues, a lo largo de los últimos meses, esta sección no ha salido al aire, pero ahora ya hemos coordinado horas de otra forma para poder decir eso de Antón García. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola Rafa, hola Guada, un placer estar con vosotros y con toda la audiencia del FIES Podcast y revivir después de bastante tiempo esta sección de los músicos insólitos. Los músicos insólitos que podríamos, con todo el cariño, pero podríamos llamarle los jóvenes muertos, los músicos jóvenes muertos, porque de quien nos vas a hablar en el día de hoy, que ya estaba sonando de fondo, a pesar de que ha sido considerado, si no me equivoco, ¿no?, como uno de los padres del rock and roll estadounidense, Buddy Holly se murió en un accidente de tráfico, ¿no? Un accidente aéreo, un accidente de tráfico, con 22 años. Un accidente aéreo. En este caso, un accidente aéreo. Esto de los músicos muertos jóvenes, la verdad es que no suena tan bien como insólitos. Pero sí, suena mejor insólito, la verdad. Suena mejor insólito. Es cierto que muchos de ellos mueren jóvenes, y es el caso de Buddy Holly, que, bueno, es bastante conocido por ser una de las figuras más influyentes, ya no solo del rock, sino de la música de la segunda mitad del siglo XX, a pesar de que su carrera duró unos cuantos años, porque desgraciadamente murió en 1959 en un accidente aéreo camino de un concierto. De hecho, el álbumes solo publica 3, si no me equivoco, ¿no? Sí, era la época además en la que se publicaban más singles que álbumes, y sí, álbumes en sí publicó muy pocos, y algunos a su nombre y otros a nombre de su banda, que eran los Crickets. Qué pasada. Antón, ¿por dónde empezamos con su biografía? Ubícanos un poquito. Pues yo creo que hay que hablar de su importancia, porque sus interpretaciones determinaron el sonido de grupos como los Beatles, los Hollies, los primeros Rolling Stones. Bob Dylan lo admiraba enormemente y lo admira todavía enormemente. Don McLean se refirió al día de su trágica muerte en su canción American Pie como el día en el que murió la música, The Day the Music Died. Y bueno, no fue influyente solamente su música, sino también su imagen. Pensad, por ejemplo, en algunas de las gafas que llevaba John Lennon en los inicios de los Beatles, o por supuesto las que llevaría posteriormente, por ejemplo, Elvis Costello, ¿no? Entonces fue alguien que trascendió la música, y su sonido mezcla, como es lógico, elementos del country, del pop, del blues y del rhythm and blues. Y han versionado sus temas multitud de artistas posteriores, pero basta decir que lo que estábamos escuchando para iniciar esta sección, su Not Fade Away, fue una de las primeras grabaciones de los Rolling Stones, que su estilo a la guitarra influyó al primer Keith Richards, y que un grupo de Liverpool llamado los Quarrymen, liderado por John Lennon, y en el que también estaban Paul McCartney y George Harrison, grabó su That'll Be the Day en su primera sesión de grabación en un pequeño estudio de Liverpool en 1958. Después, por supuesto, se convertirían en los Beatles, pero la primera grabación que hicieron, cuando tuvieron la oportunidad de entrar en un estudio y pagar por grabar un disco, fue una canción de Buddy Holly. Y además, una cosa muy importante también es que Buddy Holly ayudó a sentar las bases del cuarteto rockero de 2 guitarras, bajo y batería, y fue uno de los pocos rockeros de los años 50 que componían sus propias canciones. Había más, estaba Chuck Berry, estaba Carl Perkins, Eddie Cochran y otros, ¿no? Pero Buddy Holly es uno de los que, además de cantar, pues también componían sus propias canciones. Lo que pasa es que con una trayectoria tan corta y truncada de forma tan bestial, con 22 años, con ese accidente aéreo, que haya sido tan influyente, ¿no? Hablabas de Beach Boys, de Beatles, de Rolling Stones, pero ahí está, bueno, Cliff Richard, Eric Clapton, Springsteen, es decir, gente que ha hablado de que ha sido importante
importante y ha sido influyente luego en su música, que lo haya hecho con una trayectoria tan cortita, con tan pocos temas que pudo lanzar, con tan pocos álbumes. Sí, es curioso, pero habla un poco de la calidad de su música y de la mala suerte que supuso su muerte en el momento en el que ocurrió, porque era un momento de su carrera en el que estaba realmente en un punto álgido y estaba además pues empezando a buscar otros caminos y a experimentar con otros sonidos. Así que llegó, claro, la muerte siempre llega en mal momento, pero en el caso de Buddy Holly, pues todavía más. Si hablamos un poco de su vida, pues hay que decir que era tejano, nació en una ciudad pequeña de Texas que se llama Lubbock, en 1936, o sea que solo tenía 4 años más que John Lennon. Había bastantes familiares que sabían tocar la guitarra y otros instrumentos en su familia, y entonces pues él también se interesó por la guitarra y ya cuando era muy joven formó un dúo de música country con un amigo que se llamaba Bob Montgomery, y entonces el dúo actuaba bajo el nombre de Buddy and Bob. Y cuando en 1955 termina el instituto, decide ya dedicarse profesionalmente a la música, y esto es muy importante. Él empezó tocando música country, como es lógico, viviendo en un pueblo de Texas o en una ciudad pequeña de Texas, pero en 1955 entra de lleno en el rock and roll después de ver a Elvis Presley en concierto en Lubbock precisamente, y hará de telonero para Elvis en 3 ocasiones, y también teloneará a Bill Haley y conseguirá un contrato de grabación con Decca. Es decir, todo pasó muy rápido en su carrera, pero pasar del country al rock vino de la mano de Elvis Presley. Qué pasada. Cuando haces esta sección, Antón, nos dejas 2 temas. Uno lo escuchábamos al principio, otro lo vamos a escuchar más adelante en esta conversación. Pero este tema que escuchábamos al principio, el Not Fade Away, ¿por qué esta elección de toda su discografía, que como decimos, pues bueno, tendría que haber sido más amplia, pues su prematura muerte truncó su carrera, pero de todo lo que hay, ¿por qué esta canción? Porque es un tema que ejemplifica muy bien ese sonido típico de Buddy Holly. Además, es un sonido así bien marcado, con armonías bien construidas, a veces con melodías agradables, pero sobre todo un ritmo muy marcado, y además pues es un tema muy versionado por otros músicos, como por ejemplo los Rolling Stones. Hay que decir que Buddy Holly, Rafa, Guada, siempre tuvo desde un principio muy claro cómo quería que sonase su música. Y cuando se presentó en Nashville para sus primeras sesiones, no le convenció el sonido porque pensaba que el productor, que era un productor muy importante, Owen Bradley, quería controlar demasiado las sesiones. Y entonces decidió irse de Nashville y se fue a Clovis, en Nuevo México, y allí, con un productor que se llama Norman Petty, consiguió tener mayor control creativo, y entonces ahí es donde graban That'll Be the Day, que es el tema que escucharemos al final de la conversación, un rock escrito por Buddy Holly, basándose en una frase que John Wayne repite en la película Centauros del Desierto de John Ford continuamente, que es That'll Be the Day, ese será el día, ¿no? Y se convierte en su primer éxito con Buddy Holly acompañado por su banda, los Crickets. Cricket significa grillo y es un insecto, y se supone, según dijo en algún momento John Lennon, que los Beatles se llaman escarabajos precisamente porque también querían buscar un nombre que tuviese que ver con un insecto a imagen y semejanza de los Crickets de Buddy Holly. Centauros del Desierto, uno de los grandes clásicos del cine de todos los tiempos, clara muestra de la dimensión de Buddy Holly, a pesar de su corta trayectoria. Por eso Antón lo ha elegido como músico insólito. Es que en el año 1986, casi 3 décadas después de que falleciese en ese accidente aéreo, era de los primeros en ingresar en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Sí, y todo ello debido a la importancia de su legado musical
Y como digo, también la imagen que siempre cultivó desde un principio. Su primer éxito fue That'll Be the Day, pero en 1957 y 58 llegarían otros como Peggy Sue, que estaba inspirada por una antigua novia que tuvo, y otros temas importantes clásicos como Oh Boy, el Not Fade Away que hemos escuchado, Maybe Baby, todas ellas compuestas por Buddy Holly. Y varios de estos temas los pudo promocionar en apariciones televisivas, como por ejemplo ese famoso programa en el que después también aparecerían los Beatles, en el que apareció Elvis, que fue el Ed Sullivan Show. Y claro, poco a poco su música empezó a trascender las fronteras de los Estados Unidos. Se empezó a escuchar en Inglaterra también, en Australia, en partes de Europa, y eso lo llevaría a realizar en 1958 una gira internacional. Sí, tocó en Hawái y después pasó a Australia y al Reino Unido en una gira con Paul Anka y con Jerry Lee Lewis, y ahí es donde lo ven, no sé si en la televisión o en directo, por primera vez, pues John Lennon, Paul McCartney, Keith Richards, Mick Jagger o Eric Clapton, y para ellos eso será una experiencia determinante. Vieron a Buddy Holly aparecer en la televisión y eso los dejó en shock. El sonido, la imagen, las canciones, las armonías. Bueno, los Beatles, la verdad, es que le deben mucho al sonido de Buddy Holly, sobre todo en sus primeros años. Cuando él muere en ese accidente aéreo, ¿a dónde se dirigía? Se dirigía a un concierto a principios de 1959, teniendo en cuenta que su primer éxito, en realidad, se grabó en 1956 y se publicó en 1957, y en enero de 1959 ya se había acabado su carrera. Entonces, bueno, cuando él regresa de esa gira mundial en el verano de 1958, ocurre algo muy importante en su vida, y es que conoce a la que va a ser su mujer, la puertorriqueña María Elena Santiago, que trabajaba de secretaria en una compañía de edición musical de Nueva York. Atención a lo que ocurrió. En su primera cita ya le pide matrimonio. Se enamoró muy rápidamente. No sé si se enamoró rápidamente o suponía que algo le iba a pasar pronto en su vida, porque ya en la primera cita le pide matrimonio y se casan menos de 8 semanas después. ¿A que le dijo que sí? Vale. Porque le dijo que sí, parece ser que él le dio una rosa, y dentro de la rosa estaba escondido el anillo de compromiso, y ella eso le pareció divertido, le pareció curioso, y bueno, ella siempre dijo que fue como amor a primera vista, y bueno, se casaron muy rápido. Y en un principio se trató de esconder el matrimonio. Esto pasó también con John Lennon posteriormente, que estaba casado con Cynthia, y trataron de esconder el matrimonio porque consideraban que dañaría la carrera de John Lennon, y en el caso de Buddy Holly lo mismo. Pero esta práctica no duraría mucho, y Buddy y María Elena se establecerían en un apartamento en Nueva York y asistían a conciertos juntos, iban a clubes de todo tipo de música, no solamente de rock. Y Buddy Holly se interesó entonces por el mundo de la edición musical, y allí en el apartamento compuso docenas de canciones que nunca llegó a grabar y que sobrevivieron como demos y que después pues se utilizarían de diversas maneras, pero que él no tuvo tiempo de entrar en un estudio y grabar porque murió muy, muy pronto. Es muy interesante decir que su música, a pesar del poco tiempo en el que grabó, estaba en constante transformación. Era una persona que estaba siempre ávida de encontrar nuevos sonidos y nuevos estilos para dar forma a su música, y en su última sesión, en octubre de 1958, ya vemos que empieza a grabar temas más pop, con arreglos de cuerdas, con un grupo de músicos procedentes de la Orquesta Sinfónica de la NBC. Y, por ejemplo, si escuchásemos un tema que se titula True Love Ways, que fue un éxito también, pues eso es un buen ejemplo de este nuevo sonido. Pero como decía antes Rafa, pues su carrera no duraría mucho, porque pronto llegaría la tragedia camino de un concierto, y esta es una historia que realmente hay que comentar. ¿Y hay algún dato que nos estemos dejando, Antón? ¿Algo más que
que nos quieras compartir o alguna de estas cosas. Antes mencionaba Rafa lo de su entrada en el Salón de la Fama, cosas que pasaron después, ¿no? A raíz de que se acabase su carrera, a raíz de recordar su figura. Sí, hay algunas cosas que quiero comentar justamente al final que tiene que ver con cosas que ocurrieron después de su muerte, pero el día de su muerte tuvo que ver con una gira que estaba haciendo. En enero de 1959 inicia una gira invernal junto a Ritchie Valens, que era un cantante que cantaba tanto en inglés como en español, pero que era incluso más joven que Buddy Holly, que acababa de tener un enorme éxito con una canción llamada La Bamba y con otra que se llamaba Donna, y el Big Bopper, que era un disc jockey que se puso a cantar rock and roll y que había tenido un éxito que se llamaba Chantilly Lace. Y entonces los tres se van a una gira invernal, y en estos momentos en la banda de Buddy Holly se encuentra un joven Waylon Jennings, que toca el contrabajo, el bajo eléctrico en su banda, y que con el tiempo se convertiría en uno de los grandes de la música country, Waylon Jennings y Willie Nelson y todos ellos. Pues Waylon Jennings, muy joven, formaba parte de la banda de Buddy Holly. Y era una gira esta bastante mal planeada por el medio oeste de los Estados Unidos. Hace mucho frío en enero por esa parte del país. Los autobuses que tenían se averiaron por el frío extremo que hacía. Y entonces Buddy Holly decidió volar al siguiente concierto en Minnesota. Algunos de los músicos iban a ir en uno de los buses y pues Buddy Holly iba a ir en avión, pero solo había 3 plazas en el avión más el piloto. Así que Waylon Jennings le cedió su asiento al Big Bopper porque tenía gripe, y Ritchie Valens ganó su asiento después del lanzamiento de una moneda. O sea que tuvo suerte porque ganó y podía ir en el avión, pero al final resultó que fue una victoria trágica, ¿no? En el caso de Ritchie Valens. Totalmente. Y antes de escuchar el tema de despedida, ¿algo que nos quieras contar? ¿Algo más de Buddy Holly, Antón? Pues cuando despegó el avión, la climatología era terrible, y poco después del inicio del vuelo se estrelló el avión en un campo de maíz en Iowa y no había supervivientes. Era el 3 de febrero de 1959 y como dijo Don McLean, pues eso fue el día en el que murió la música, y Buddy Holly tenía solamente 22 años cuando acabó su vida y acabó su carrera. Claro, hubo muchos reconocimientos a su música y a su carrera posteriormente. Los Beatles, por ejemplo, cantaron sus canciones en Beatles for Sale, en la BBC, en las sesiones de Let It Be. John Lennon incluyó Peggy Sue en su disco Rock and Roll de 1975. Se realizó una película titulada The Buddy Holly Story con Gary Busey en 1978. También hay películas sobre Ritchie Valens que se llama La Bamba en 1987. Francis Ford Coppola hizo una película llamada Peggy Sue se casó, Peggy Sue Got Married, que se inspira en la canción de Buddy Holly del mismo título. Una banda que se llama Weezer publicó su canción Buddy Holly en 1994. Hay muchos ejemplos de todo esto, pero si alguien quiere leer sobre Buddy Holly en español, hay un libro magnífico en la colección Los Juglares de la editorial Júcar, escrito por Ramón de España, que se titula simplemente Buddy Holly y que es una maravillosa biografía de Buddy Holly, tan buena como cualquiera de las que existen en inglés. Pero para terminar, Guada y Rafa, tengo que leeros unas palabras de Bob Dylan. Porque Bob Dylan habló de Buddy Holly en un momento importante que fue cuando dio su discurso de aceptación del Premio Nobel de Literatura. Y dice lo siguiente, y creo que es muy interesante porque nos da una idea de la importancia de Buddy Holly para Dylan y yo creo que para la música en general. Dice Dylan: si tuviese que volver al inicio de todo, supongo que tendría que empezar con Buddy Holly. Desde el momento en el que lo escuché me sentí identificado como si fuese un familiar, mi hermano mayor. Incluso pensaba que nos parecíamos. Él era el arquetipo, todo lo que yo no era y quería ser. Solo lo vi una vez. Era potente,
y electrizante, y tenía una presencia imponente en el escenario. Yo solo estaba a 6 pies de él. Era hipnotizante. Vi su rostro, sus manos, su manera de mover los pies, sus gafas negras, su manera de agarrar la guitarra allí de pie, su traje elegante. Parecía tener más de 22 años. Tenía algo que parecía permanente y me llenó de convicción. Entonces, de repente, ocurrió algo asombroso. Me miró directamente a los ojos y me transmitió algo. No sé lo qué, pero me dio escalofríos. Eso dijo Bob Dylan en el discurso de aceptación del premio Nobel, y creo que son palabras realmente potentes e importantes. Pues ideales para finalizar esta sección, estas palabras, cuando recibí el premio Nobel, de Bob Dylan, hablando de Buddy Holly, el día en el que él murió, el día en que murió la música, o eso se dice también en ese tema, en ese gran clásico como es American Pie. Y nos despedimos, ¿con qué tema, Antón? Pues nos vamos a despedir con un tema que encontraréis quienes, por ejemplo, os acerquéis a la música de Buddy Holly a través de recopilaciones, que hay muchas diferentes. Las 2 mejores para mí son The Buddy Holly Collection, que son 2 CDs, o Memorial Collection, la colección en memoria de Buddy Holly, que tiene 3 discos compactos, y ahí aparece precisamente este tema que estamos escuchando, que es That'll Be the Day, el primer éxito de Buddy Holly, basado en esa frase que repetía John Wayne en la película The Searchers, Centauros del Desierto, de John Ford. Es un placer poder escuchar esta música y compartirla con vosotros, Rafa, Guada, y con toda la audiencia del CS Podcast. Y bueno, ahora que hemos revivido la sección de los músicos insólitos, espero que nos encontremos, a pesar de que sea temprano por la mañana para mí, pues más a menudo para grabar más conversaciones de este estilo. Nos encontraremos pronto, querido Antón García, con nuestros músicos insólitos que revivimos, aunque ellos casi todos están muertos, y casi todos están muertos muy jóvenes. Buddy Holly para la vuelta de esta sección de los músicos insólitos hacia ese podcast. Querido Antón, te mandamos un abrazo enorme, cuídate mucho.